Le tengo el remedio. 7:31 de la mañana y es tiempo de Le Tengo el Remedio, con un tema muy interesante, pero también muy importante para el manejo psicológico de las personas que recién son diagnosticados de ceguera. Es por eso que hablamos a continuación con el doctor Carlos Francisco Fernández y su invitado. Doctor, por favor, preséntenos al doctor Enrique King. Lina, un saludo respetuoso para su merced, igualmente para Aníbal y por supuesto para todos ustedes. Sin duda, la pérdida de una función o nacer con una limitación en alguna función ya de por sí es un problema. Pero, ¿cómo se adapta uno a eso desde el plano emocional? Generalmente quienes trabajamos en la rehabilitación, pues nos dedicamos, dependiendo del área, en componentes que de una o de otra forma apunten a que la persona recupere, digamos, su funcionalidad. Y vemos cómo la mayoría de personas pues se adaptan y naturalmente dentro de esos contextos uno procura esencialmente que en una sociedad que cada vez debe ser más incluyente, las personas en condición de discapacidad pues tengan, digamos, el espacio que les corresponde. Pero digamos que eso es un elemento que está, digamos, esencialmente orientado a veces por las formas. Entonces vemos la persona y sabemos que, etcétera, cómo se adaptó. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con ese proceso? Sobre todo si la función se pierde cuando uno la ha tenido. Para hablar del tema, Enrique King, psicólogo, vinculado al Instituto Nacional para Ciegos desde hace mucho tiempo, profesor y sin duda una persona que conoce mucho del tema. Doctor King, bienvenido. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo va el atortole? Bueno, un poquito nervioso porque no es mi costumbre estar frente a cámaras, pero bueno, ahí vamos. La primera noticia es que los psicólogos se atortolan. También. Si les sirve de consuelo, todos estamos nerviosos, con doctor, todo tranquilo. respeto, con todo respeto. La pregunta es, ese proceso de adaptación, digamos que no las personas que nacen sin la visión, eso es otro cantar. La persona que ha perdido la visión, ¿cómo es ese choque esencialmente? Digamos por decir algo, alguien que pierde súbitamente la visión, un accidente, un trauma, tuáquete, perdió los ojos. ¿Cómo es ese asunto que me parece dramático? Es interesante lo que usted pregunta, porque mire que cuando se pierde la visión de manera súbita, como usted lo ha sugerido, es necesario, entender que se muere a una vida y se empieza con otra vida. Esa transición de querer seguir viviendo como se vivía antes es un poco dura. O sea, siempre va a haber una etapa en la que yo tengo que asumir que mi vida ahora es diferente, ¿sí? Que es como haber muerto a una vida anterior y empezar una vida distinta. Qué duro, ¿no? Eso no es fácil, pero es necesario asumirlo. En ese proceso, me imagino, y quienes pues de una o de otra forma conocemos las etapas del duelo, ¿cómo es eso? Porque la verdad es muy difícil, porque son tres cosas. La primera, pues obviamente, es la pérdida de la función, el asunto de no saber. Lo segundo es esa proyección social, y lo tercero es el aquí, que eso es muy duro. ¿Las etapas del duelo son iguales a las etapas de cualquier duelo? Igual a las etapas de cualquier pérdida. Pero mira que depende mucho de cómo yo antes de perder la visión enfrentaba las pérdidas. Si yo era una persona, digamos, con unos estilos de afrontamiento que me permitían poder enfrentar dificultades y poder, pues, superarlas de una manera inteligente, coherente, lógica, pues cuando pierdo la visión voy a seguir teniendo ese mismo estilo de afrontamiento de los problemas, ¿sí? O inclusive también depende mucho la imagen que yo tenía de las personas ciegas antes de siquiera pensar llegar a ser una de ellas. Increíble, ¿sí? ¿no? O sea, eso ayuda. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se proyecta dentro del contexto empático con la persona que no tiene visión? O sea, dependiendo de esa relación, también estaría la forma como uno se adapta, ¿cierto? Claro, increíble. Totalmente. Hace algún tiempo en el instituto yo hice una prueba con un camarógrafo de aquí de City. Y me fui con una persona ciega, me taparon los ojos y me fui con una persona ciega caminando por la carrera 13, entre los carros. Sí. Yo simplemente le tomé el brazo y él me dijo, caminemos, como si, tranquilo.
Viera usted cómo es eso. Subir, bajar los pitos, pasar una calle, y eso es angustiante en extremo. Me sorprendió, pues, obvio, la tranquilidad de esta persona que no tenía visión. Baje aquí debe haber un semáforo, cuidado, ojo. Es decir, todo eso, pero digamos que eso es un proceso. Pero cuando hablamos de la pérdida de la visión de alguien que ya la ha tenido, voy a preguntar una cosa que yo sé que me va a responder. Ese adaptarse, ¿cuánto dura? Bueno, depende. No hay un tiempo definido. Yo he conocido casos, por ejemplo, conocí un caso de un muchacho adolescente, 15 años, perdió la visión de una forma muy traumática y en 6 meses lo había asumido como un reto de vida y le parecía interesante el aprender nuevas cosas. ¿Serio? Y en 6 meses ya estaba completamente ajustado, adaptado, que pensamos muchos que de pronto era un duelo tardío, que más adelante... Y no, hoy en día es una persona adulta, una persona que tiene inclusive familia, que trabaja y bueno, ve por su familia, pero hay otras personas que pueden demorarse hasta 2 años en ese proceso. Y algunos inclusive terminan su vida todo el tiempo buscando soluciones alternativas que nunca van a llegar. En ese proceso del desarrollo, o mejor, del afianzamiento o de la, digamos, expresión más relevante de algunas habilidades, ¿eso se logra? Es decir, ¿cómo es eso? Hay gente que dice, no, toca mejor, escucha, ¿eso lo trae uno o eso se desarrolla con la ceguera? Cuando se pierde la visión, necesariamente hay que echar mano de los demás sentidos, ¿sí? Y eso es inconsciente. Inclusive nosotros que vemos, muchas veces cerramos que vemos los ojos. Más o menos. Bueno, vemos con los ojos. ¿Dónde está? Sí, César. Bueno, pero alcanza a saber qué hay a su alrededor, ¿sí? Aún con la dificultad para ver. Yo también me quito las gafas y yo, pues, la verdad veo con bastante dificultad, pero alcanzo a ver, ¿sí? Pero cuando yo cierro los ojos, y si usted cierra los ojos, cierre los ojos un momento. Si uno cierra los ojos, empieza a ser consciente de lo que suena a su alrededor, de lo que antes no era consciente. Yo solamente escucho a Luisa aquí. Y no escucha por allá como un motorcito. No, ese es el zumbido de Luisa ahí que me dice cierra. No, mentira, pero, se afina él. Claro, a veces uno cierra los ojos para hacer cosas. Oiga, una pregunta, estoy charlando. En un ciego que nunca ha visto, ¿cuál es el concepto de color? Es fabulosa esa pregunta y la hacen mucho. Miren que el color muchas veces... ¿Lo percibe? No podemos entender como una persona que nunca ha visto color entiende el color. Increíble, ¿no? El color tiene una connotación social. Yo sé que el blanco significa como puro, como limpio, el negro connota como oscuridad, como algo tenebroso. O muy elegante, o elegante, negras, sí. Un carro negro generalmente es en el que se mueven las personalidades, ¿sí? El verde, que me recuerda a la naturaleza, el azul... Millonarios. El rojo es la pasión. El rojo es, el azul es Millonarios. El cielo, el mar. El sol es Millonarios, el rojo es cualquier equipo. El fondo de muchas veces de City TV es azul. ¿Cómo se logra eso? Pero mire, hay una canción de una persona ciega, congénita española, que en el coro dice: los colores que yo veo están dentro de mi alma y ninguno entre los hombres puede verlos como yo. Me imagino. Me parece fabuloso. Pero por ejemplo, yo he visto personas que esto es rojo. O sea, yo no identifico ese concepto, esa conceptualización del color es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Hay personas ciegas que tienen habilidades que a veces uno no puede explicar. Increíble. Generalmente con la luz los colores asumen una temperatura o más cálida o más fría, ¿verdad? Inclusive si usted toca estas dos superficies, siente una diferencia notoria en temperatura, ¿verdad? Que puede decirme, este puede ser un color más claro que este, ¿sí? Pero no todas las personas ciegas tienen esa habilidad. Lina. Doctor,
quiero preguntarle sobre la sensación de pronto de claustrofobia o ansiedad en esa primera fase de experimentación de la ceguera. ¿Se pasa por ese proceso y cómo se puede manejar si sí es así? Generalmente hay ansiedad, hay ansiedad. La ansiedad viene cuando yo no me siento capaz de enfrentar una situación que estoy viviendo. Siento que el problema y la situación que vivo es superior a la capacidad que yo tengo para poder darle una solución. Entonces, lógicamente, eso me genera ansiedad, me desespero, no puedo. Muchas veces en esas situaciones es muy apropiado que la persona ciega conozca a otras personas que tengan una situación similar y que han podido enfrentar la vida y lograr hacer pues todo lo que el resto de las personas hace. O sea, muchas veces el problema está a veces en el diagnóstico, cuando el médico dice, ¿sabe qué? Usted no va a volver a ver nunca y no sé qué va a hacer de su vida, pero no le da esperanzas de vida, sino hay como... Es que nos escriben, de verdad, mucha gente, el papel de la familia. Uy, fundamental, Porque absolutamente. hay familias que se desesperan con la persona con limitación, pero hablemos de eso y las adaptaciones y todo eso, doctor King. No solo la familia, sino todo el grupo que puede estar alrededor de las personas. Hay una cosa triste y es que muchas veces los amigos, los conocidos, a veces se alejan y no contribuyen a apoyar ese proceso de cambio de vida o de adaptación a una nueva situación. Pero la familia, que generalmente son los más cercanos a la persona con discapacidad recientemente adquirida, son fundamentales. En casos de ceguera, digamos, congénita, los niños crecen escuchando a los padres referirse a su condición. Si un padre, por ejemplo, dice, ay, no, ¿por qué me pasó esto a mí? No, es que esto es una situación compleja. El niño va a crecer con esa idea. Sin embargo, un padre que nació su niño sin vista y todo el tiempo está positivo, no, tú tienes que salir adelante como cualquier otro, tú vamos, yo te animo, lo lleva, lo trae, lo sube. Eso, lógicamente, contribuye en gran medida a su ajuste a la situación de ceguera. Cuando, ¿quién era el que decía que era ciego? Un personaje de la historia que andaba con una lámpara, decía, pero ¿usted qué hace con una lámpara si usted no ve? Dijo, no, es para que los que están en torno mío no se tropiecen conmigo. Es decir, siempre como un elemento que el entorno, muchas veces la persona con limitación visual se adapta mejor que el entorno, entonces somos nosotros los que nos tropezamos con ellos, no les damos el espacio. ¿Qué tan incluyente es una sociedad como la nuestra para en relación con las personas que tienen esta limitación? Bueno, la verdad, una de las principales barreras que enfrentan las personas con ceguera, las personas con discapacidad visual, es la barrera actitudinal. ¿Cierto? Muchas personas se asustan frente a una persona ciega. Es curioso cómo muchas veces cuando yo tengo que hablar con una persona que no me ve, como que me asusto, y eso se nota en la voz. A veces no sabemos si utilizar alguna expresión, si hablar de ver, de mirar, no sé si despedirme, nos vemos mañana, ¿sí? Sí. O mira esto. Nos vemos, oiga, míreme a los ojos, como yo digo siempre. Sí, y piensan que es un error. No. Pero no. Yo le puedo decir a una persona ciega, nos vemos mañana y no hay ningún problema. A veces hacen chiste con eso, me verá usted porque yo como, pero eso es bueno también. Claro. ¿Sí? Preguntan aquí qué es más difícil en los procesos de adaptación, perder la visión de joven o de viejo. Es decir, un niño que pierde la visión se adapta más fácil que un viejo o... Claro, tiene mucho más tiempo en la vida para adaptarse a la condición, aunque Usted ha trabajado mucho con niños, ¿cómo es? No, con niños y adultos. No, pero pues obviamente aquí dice, con niños eso debe ser una cosa muy interesante, pero al mismo tiempo muy retadora. Bastante. Muchas veces niños no son conscientes de lo diferentes que son a otros seres humanos hasta después de los 4 años. Claro. Viven una infancia feliz y juegan sin necesidad de ver y tocan y oyen y lo que les suena y lo que pueden tocar les atrae, lo que huele, ¿sí? Pero después de los 4 años, 5, empiezan a ser conscientes de que yo soy un poco distinto a los demás, me cuesta más trabajo hacer cosas que siento que los demás hacen con más facilidad, se dan cuenta de cosas de las que yo no me doy cuenta. Pero ese proceso paulatino, lento en niños, es bonito porque van como descubriendo y asumiendo que no hay otra forma de vivir, no conocen otra forma de vivir. Claro. Vuelvo e insisto, la familia y quienes los acompañan juegan un papel muy importante en ese proceso.
Pero un adolescente, digamos como el caso que yo me refería hace un poco, no es muy común. No. La adolescencia es una etapa muy compleja para este tipo de cambios. Bravo. ¿Sí? Y por lo general el ajuste demora un poco más. Sin embargo, hay diferencias entre quien sabe que va a llegar a la ceguera, ¿no? Yo ya lo sé, voy perdiendo, digamos, por retinitis pigmentosa lentamente la visión y sé que en algún momento Pero se va adaptando, ¿no? Cuando es súbito. Se va adaptando y obviamente esos procesos de adaptación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con... Yo tengo gafas desde los 17 años, ¿sí? Y obviamente uno sabe que se adapta a esto, pero, por ejemplo, la presbicia, que es esa condición que hace que la gente no pueda leer de cerca y entonces cada vez más, eso es un proceso adaptativo, ¿no? Es una cosa curiosa, la gente se va adaptando, entonces anda con las gafas, etcétera, y demás. ¿Eso mismo pasa con la pérdida de la visión completa? Depende, yo soy de los que siempre he insistido en que yo no puedo enseguida generalizar. ¿Cierto? Hay casos que lo asombran a uno, como niños que nacen ciegos, que toda la vida renegaron hasta morir, como quienes se adaptaron muy rápido, o personas que en la edad adulta de pronto perdieron la visión. Por ejemplo, conocí un soldado que perdió no solo visión, sino audición por la explosión de una bomba, una granada. Yo conocí también a alguien y es abogado. ¿Sí? Sí, perdió completamente la vista, quedó con una pérdida auditiva y hoy es abogado, es una cosa... Pero en un segundo antes no tenía ni idea de qué iba a pasar con su vida y ¡pum! Explotó la granada, las esquirlas se metieron en todas partes, incluidos los ojos, la bomba reventó los tímpanos y quedó completamente perdido. Hoy es una persona que está adaptada ya a su condición. Interesante ese proceso. Al principio fue lógicamente muy traumático, muy traumático. Entonces, cada caso es diferente. Mi especialidad es la rehabilitación y yo, pues, desafortunadamente en estos casos de violencia está uno, digamos, no acostumbrado, porque uno no se acostumbra a eso, pero sí, digamos, un poco habituado a entender lo que es la pérdida de una pierna, lo que es la pérdida de ambas piernas, de los brazos, bueno, una cantidad de cosas. Y obviamente en esos componentes de explosión, por ejemplo, quienes... pues tenemos que atender esto súbitamente, suácate, y esos elementos de integralidad en este país son muy difíciles para abordarlos. ¿Cuál tiene uno que luchar para poner una prótesis? ¿Cuál luchar para poner, digamos, a que se haga la rehabilitación, las adaptaciones y demás? Y le tengo muchísimo respeto a quienes hacen rehabilitación visual. ¿Por qué? Porque pues, es un campo que es muy difícil, pero aparte de eso es tiene muchos obstáculos. Hablemos de eso, las recomendaciones. Antes de que nos dé las recomendaciones, doctor King. Aníbal. No, pero que ya no hay tiempo. No, pregunte, no, el tema de la familia, porque si bien una persona, usted dice, muere y vuelve a nacer, la familia también tiene que volver a nacer con esta persona. Es que muchas veces... Porque claro, hay frustración dentro de la persona, pero también el esposo, la esposa, los hijos... En muchas oportunidades la familia queda más afectada con una pérdida visual que el mismo individuo, que lo asume con mucha conciencia, y la familia hay que intervenirla, muchas veces porque son los más afectados. Recomendaciones, porque este tema no es un tema... Lina. Doctor, es que también la gente participa mucho a través de las redes sociales y estamos en nuestra transmisión en vivo a través de YouTube y nos pregunta Carlos Roberto Arrieta, pues no está muy relacionado, pero sí tiene que ver con la visión y es, quiere saber en cuánto tiempo puede volver a sus actividades normales después de una cirugía de cataratas, que también es un lapso de tiempo en el que tuvo que adaptarse a no ver. Y ahora ve. Y ahora, por Debe suerte, ver ve. muy bien. Sí, claro. No es una respuesta que pueda ser igual para todos los casos. Eso depende, lógicamente, de cada caso en particular. Como dije, he conocido casos que, bueno, al otro día ya recuperan toda su actividad normal, como hay quienes nunca, pudiéndolo hacer, abandonan su actividad normal. Tenía una paciente con cataratas y entonces fue un día a la consulta después de que lo operaron y le dije, ¿cómo está? Voy a echar esto me va a entender esto. Le digo, ¿cómo está? Me dice, como la cartilla. Y yo le dije, ¿y eso? Me dijo, la alegría de leer. Él se ríe porque fue la cartilla. Pues sí, ustedes no. Recomendaciones finales. Sí, allá se rió, pues aquí, pues obviamente, los que estudiaron en la cartilla esa. Sí, ¿en qué cartilla aprendió usted a leer, Lina?
Nacho Lee. Nacho Lee, que era el hermano de Bruce Lee. Eso, recomendaciones, doctor King. No, pues, ¿qué podría yo decir? Cuando conozco a una persona que ha perdido la visión, siempre es importante dar esperanzas de vida, no tanto de vista. ¿Sí? Y el problema grave del diagnóstico, ¿no? Usted no va a ver más, no sé qué va a hacer de su vida. No. Una persona que no ve puede ser igualmente feliz que cualquier otra persona, no importa. A veces uno piensa en lo que no tiene. No hay que pensar tanto en lo que yo no tengo, en lo que yo no puedo hacer. He conocido personas con pérdidas muy importantes en la vida que se preocupan por mirar qué tienen aún. Y aún, así sea poco, con eso poco, es importante aprender a ser feliz. Ahí está, hay esperanzas, por supuesto, y naturalmente en manos de especialistas como el doctor King, el asunto tiene menos obstáculos. Muchas gracias, nos volveremos a ver. Con mucho gusto. Sí, yo tengo el tema aquí a hablar de eso. Bueno, hoy sí lo voy a decir, Aníbal. Señor. Ayer vi una audiencia de la JEP y la verdad es que uno tiene que necesariamente tener un momentico de reflexión. Este país tiene que necesariamente reflexionar para que no vuelva a pasar lo que están denunciando, lo que están reconociendo algunas personas frente a la muerte de inocentes, y obviamente dentro de ese caso, dentro de estos casos, uno tiene que necesariamente voltear a mirar eso como un elemento que, sin duda, además de cuestionarse, además de generar horror, tiene que necesariamente dentro del país proyectarse para que esto no vuelva a ocurrir. Ojo con eso. Son audiencias largas, son confesiones que dan dan angustia, dan horror escucharlas dentro de un contexto en el que, como lo decíamos ayer, desafortunadamente, en muchos casos, se normalizó la violencia y se normaliza la muerte y el dolor. Ojo con eso, porque consideramos que en la medida en que normalicemos todo esto, decíamos ayer, la violencia en las calles, el atraco, la gente por quitar un celular quita la vida, como que sí. Cuando normalizamos eso, definitivamente todos, absolutamente todos, pasamos a tener un gradito, así sea pequeño, de responsabilidad con eso. Que todavía tengamos la posibilidad de aterrarnos por este tipo de cosas. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.